Ninguna nación inestable es tan poderosa como Pakistán. Pakistán, con armas nucleares, poder militar y 250 millones de habitantes, destacó en la década de 2020. Ha construido lazos estrechos con Pekín y lazos aún más cercanos con Washington, mientras evoluciona hasta convertirse en una potencia importante del mundo islámico. A la vez, es una nación con constantes y mortales insurgencias, enfrentando a un rival nuclear y siempre cerca de la destrucción mutua. Es una nación de ambición sin límites, que busca riqueza, relevancia y poder en el escenario global, y es una nación donde toda esa ambición y todos los logros de Pakistán pueden desaparecer con poco más que un chasquido de dedos. Todos los días, Pakistán y sus líderes caminan por la cuerda floja, avanzando con cautela hacia lo que podría ser un futuro glorioso, haciendo todo para evitar una caída en desgracia. Pero ahora la situación de Pakistán es más peligrosa que nunca. Los grupos terroristas y los movimientos separatistas en su territorio se han envalentonado y la oposición política está acorralada sin otra salida más que luchar. Su economía está tambaleándose, su posición regional es precaria y sus nuevas amistades globales amenazan con jalarla en todas las direcciones al mismo tiempo. Lo peor es que el líder supremo y sus aliados creen que ya ganaron. En un país siempre al borde de crisis, el exceso de confianza puede ser fatal. Bombas explotaron en Baluchistán la mañana del sábado 31 de enero. Pakistán sufrió uno de sus peores atentados terroristas en años. El ataque se enfocó en Baluchistán, una región rural y empobrecida que abarca más del 40% del territorio de Pakistán, pese a su riqueza en recursos. En la capital regional, Quetta, y en ciudades y pueblos de toda la provincia, hombres armados irrumpieron en estaciones de policía, bancos, mercados, escuelas y prácticamente cualquier otro objetivo a su alcance. Utilizando chalecos explosivos, rifles y bombas improvisadas, esos militantes mataron al menos a decenas de personas, aunque el número exacto de muertos no está claro. Según el gobierno de Pakistán, más de 35 civiles murieron en el ataque, junto con 22 miembros de la policía, el ejército y milicias que intentaron detener el derramamiento de sangre, según la organización responsable. La operación Hirov, o Tormenta Negra, dejó 84 miembros de las fuerzas de seguridad de Pakistán muertos y 18 rehenes. El ataque fue atribuido al Ejército de Liberación de Baluchistán, conocido en inglés como BLA, representantes del grupo étnico baluchi de Pakistán, el mismo que constituye la mayoría local en la provincia de Baluchistán. El BLA lleva años en insurgencia contra Pakistán. Son un grupo separatista que busca un estado baluchi independiente desde la independencia de Pakistán en los años 40. Su insurgencia refleja una realidad sombría. Baluchistán tiene grandes recursos naturales. Debería ser un lugar próspero, pero el gobierno pakistaní y socios extranjeros lo explotan y el pueblo baluchi no recibe nada. El ataque del sábado 31 fue el más reciente de la campaña insurgente del BLA, que ha aumentado en sofisticación y coordinación en los últimos años. Los servicios de seguridad pakistaníes respondieron rápido, desplegándose en pueblos y enfrentándose a los insurgentes del BLA, además de cerrar la región. Mientras se controlaba el ataque terrorista, durante los siguientes 2 días la región se vería consumida por enfrentamientos armados casi continuos, y las autoridades pakistaníes afirmaron que para la tarde del domingo, 145 militantes del BLA habían sido abatidos. El miércoles, Pakistán informó sobre la liberación de la ciudad de Nushki, donde las fuerzas del BLA se habían apoderado y luego habían dirigido sus armas hacia afuera para defenderse de un asedio. Se informó que decenas de militantes y 7 policías murieron antes de que la ciudad fuera despejada. Pakistán informó que los combates seguían en otras zonas y 180 insurgentes del BLA habían muerto. El BLA afirmaba haber matado a más de 280 miembros de las fuerzas de seguridad pakistaníes. Ahora, la verdad sobre el número de muertos en Baluchistán puede que no se sepa durante algún tiempo. Eso es, si es que el mundo alguna vez llega a conocer la cifra real. Por ambos lados, tanto el BLA como el gobierno pakistaní son conocidos por subestimar el número de muertos en sus propias filas y exagerar las pérdidas sufridas por sus adversarios. Sin importar las cifras, el ataque debilitado del BLA era innegable. Durante el asalto, las fuerzas del BLA tomaron como rehenes a varios funcionarios provinciales, se apoderaron de administraciones distritales en al menos 6 lugares y lograron coordinar ataques en 13 centros poblacionales y llegaron a menos de 1 kilómetro de las oficinas del ministro principal de Baluchistán. Liberaron a casi 30 prisioneros de una cárcel, intentaron romper el perímetro de un puerto de aguas profundas construido por China, entraron al cuartel de la Guardia Costera de Pakistán, dispararon lanzacohetes a un banco, incendiaron estaciones de policía y se movían libremente.
En toda la capital, el grupo usó los altavoces de las mezquitas para pedir a la población baluchi que ayudara a tomar el control. Combatieron con el gobierno pakistaní todo el fin de semana. Esto es importante porque, según el gobierno pakistaní, el BLA y sus aliados en Baluchistán supuestamente están en retirada. De hecho, según el propio recuento de Pakistán sobre la crisis separatista en Baluchistán, el BLA está bien controlado, siendo frustrado constantemente y perseguido todo el tiempo. Un día antes del gran ataque del BLA, Pakistán anunció haber matado a más de 40 combatientes del grupo en redadas. En 2025, tras el secuestro de un tren y rehenes por el BLA en un túnel por más de un día, el gobierno pakistaní respondió con represalias y contrainsurgencia para evitar nuevos incidentes así. Pakistán se ha unido contra la India, a quien acusa de apoyar la insurgencia baluche. Ha dicho que sus represiones buscaban mantener débil al grupo y limitar la influencia externa. Y sin embargo, aquí estaba Pakistán de nuevo, con humo elevándose sobre pueblos y ciudades después de que casi 200 militantes lograron llevar a cabo un ataque. En esta escala, comenzamos este episodio sobre la crisis general de Pakistán con la historia del BLA y su ataque reciente. La fuerza y resistencia del BLA, pese a los esfuerzos de Pakistán contra la insurgencia, reflejan un problema mucho más profundo. La gente de Baluchistán puede ser pobre, pero su tierra es de las más ricas de todo Pakistán. Económicamente, es crucial para las autoridades pakistaníes protegerla. Este es un lugar donde se han establecido grandes operaciones de extracción de recursos, impulsadas no solo por la inversión pakistaní, sino también por una enorme inversión extranjera. Dinero, equipo y vidas extranjeras se concentran en Baluchistán, supervisando la extracción, y los intereses chinos están bien representados. Eso significa que es increíblemente importante para Pakistán mantener la región segura, estable y apta para la inversión. Y aún así, un ataque como este todavía fue posible de alguna manera, y tampoco es un incidente aislado. Los insurgentes de Bloc atacan seguido a fuerzas de seguridad y proyectos en Pakistán, especialmente intereses chinos. El BLA y sus aliados son un grupo conocido, con ambiciones conocidas y objetivos operativos claros. Aún así, cuando Pakistán intenta estabilizar la región, estos son los resultados. Si este ataque es posible, el BLA no está en retirada, sino a la ofensiva. Además, Pakistán enfrenta otras insurgencias asimétricas. También enfrenta otra amenaza terrorista en el norte, proveniente de los talibanes pakistaníes, distintos a los afganos. Pakistán acusa a los talibanes afganos de apoyar a sus pares pakistaníes que actúan en la frontera con Afganistán. Los talibanes pakistaníes colaboran con otras insurgencias yihadistas y reciben apoyo de algunos pastunes locales, aunque los talibanes pakistaníes no han recuperado la fuerza que tenían en el auge de la guerra contra el terrorismo. Se han convertido en una amenaza constante para Pakistán en la década de 2020, perpetrando más de 1000 ataques registrados en los últimos 2 años. Actualmente, sus objetivos se enfocan en establecer sistemas locales de la Sharia en zonas de Pakistán. Controlan donde pueden y desarrollan un gobierno semiautónomo. Aprovechan la frontera más pobre de Pakistán y cruzan hacia Afganistán con tanta impunidad que Pakistán tuvo una breve guerra fronteriza con su vecino en 2025. También crean un ambiente altamente permisivo para que otros grupos yihadistas más pequeños, pero incluso más peligrosos, incluyendo al Estado Islámico, vuelvan a establecerse. Esta amenaza de seguridad sigue presente y Pakistán no ha logrado neutralizarla. Los servicios de seguridad de Pakistán no han logrado frenar el crecimiento y alcance operativo de los talibanes pakistaníes. Actualmente, los insurgentes son capos que trafican drogas hacia las principales ciudades y centros económicos de Pakistán. Han construido redes locales altamente robustas y resilientes, donde han demostrado claramente su capacidad para planear operaciones sin que la inteligencia pakistaní se dé cuenta. Como en Baluchistán, la insurgencia se ha envalentonado e impuso límites unilaterales a sus operaciones. El BLA, sus aliados y los talibanes pakistaníes priorizan atacar al gobierno federal pakistaní, sus instituciones, ejército y a forasteros, inversionistas y ciudadanos extranjeros y personas de otras regiones de Pakistán. En ambos casos, Pakistán enfrenta insurgentes astutos, capaces, flexibles y bien armados, y está perdiendo.
Ni el BLA ni los talibanes pakistaníes derrocarán pronto al liderazgo pakistaní. Ambas insurgencias se fortalecen pese a los intentos de Pakistán por detenerlas. Y eso ya sería un problema serio antes de que lleguemos a todo lo demás y antes de que abordemos todos los otros problemas que contribuyen a la grave crisis de Pakistán. Debemos hablar sobre un problema en el que el equipo ha trabajado arduamente. En Warfronts y el canal Assist Homefronts, nuestro equipo produce al menos 8 episodios semanales gratis para que los disfrutes. Ustedes, nerds de la geopolítica, siempre quieren más. Por eso lanzamos Frontstock Company, que acaba de rediseñar su sitio web. Y ahora, si me lo permiten decir, se ve incluso mejor que antes y es mucho más rápido, así que eso está genial. Nuestro servicio Premium ofrece más episodios sobre conflictos poco reportados, narrativas ocultas e historias que moldean el mundo. Suscríbete a Frontsco y tendrás acceso a toda nuestra biblioteca de contenido exclusivo adicional, incluyendo análisis profundos semanales y entregas regulares de nuestra serie de Sala de Informes. Un resumen de algunas de las historias más importantes que están pasando desapercibidas en las salas de redacción de noticias globales. Tendrás acceso a artículos escritos por periodistas y expertos galardonados. La suscripción cuesta $5 al mes o $50 al año. Es una muy buena oferta, yo diría eso, pero creo que es cierto. Y nos permite evolucionar y expandir nuestras ofertas gratuitas aquí en YouTube también. Así que gracias a todos los que nos han apoyado hasta ahora. Y ahora volvemos a Pakistán sobre cimientos inestables. Hace poco explicamos que ni la insurgencia baluche ni los talibanes pakistaníes pueden derrocar al gobierno de Pakistán pronto. El problema es que la crisis de seguridad interna de Pakistán está inmersa en una crisis aún mayor. Aunque no es cierto que la crisis permitiría que el BLA o los talibanes pakistaníes controlen Islamabad, ese tampoco es su objetivo. Ambas principales amenazas internas de Pakistán se benefician del caos. Entre más débil sea Pakistán, mejor para ellos, y si el Estado colapsa, se beneficiarían, aunque no serían los únicos. Desde la oposición perseguida y enfurecida de Pakistán hasta los civiles marginados y quienes creen que deberían dirigir el Estado, el caos beneficia a todos menos a los que ya tienen el poder. Empecemos con la oposición pakistaní. Hace pocos años, miembros y simpatizantes de esa oposición creían que aún podían lograr un cambio real en el país. Aunque Pakistán ha sido gobernado durante mucho tiempo por su ejército, que depende de un gobierno civil bien controlado para ejercer su voluntad. Líderes como Imran Khan antes desafiaban al ejército con éxito, ahora eso ya no ocurre. Khan está encarcelado después de una larga saga de años en la que acusó abiertamente al ejército de manipular las elecciones. Mientras manifestantes pacíficos salieron a las calles en medio de disturbios generalizados y pagaron el precio con represalias y represiones posteriores, Pakistán ha restringido severamente las libertades de los medios, la sociedad civil y su propia política interna. Las desapariciones forzadas de periodistas, líderes de derechos humanos y críticos son comunes. Los ciudadanos saben que el ejército puede manipular las elecciones a su antojo. Imran Khan enfrenta cientos de casos legales, pero muchos no importarán, ya que probablemente pasará el resto de su vida en prisión. Para el liderazgo militar de Pakistán, y especialmente para el verdadero líder del país, el mariscal de campo Asim Munir. Su conducta tiene un beneficio claro, que es permitir que los militares mantengan su poder de manera directa. El problema de esa represión política tan descarada es que el liderazgo de Pakistán dejó sin opciones a la oposición. Cuando una oposición política cree que no puede hacerse oír en el status quo, sus incentivos cambian rápidamente. Esa es una lección que algunos autócratas globales ya han aprendido. Por ejemplo, Yoweri Museveni de Uganda ha sido reelegido varias veces en elecciones con abusos estatales, represión y manipulación. Pero normalmente ha permitido que figuras de oposición genuinas y sin miedo al menos participen en la elección, y siempre les da una parte decente del voto oficial perdedor. O tomemos a Vladimir Putin, quien al ver un desafío próximo en Alakshina, Navalny permitió que Navalny se postulara en lo que parecía una elección libre y justa para la alcaldía de Moscú, para que Navalny perdiera frente al alcalde popular de la ciudad. Por más contradictorio que parezca, pequeños trucos como esos son partes esenciales del manual de un autoritario competente, permitiendo a los opositores del régimen tener justo la esperanza suficiente de que algún día el cambio podría ser posible por medios convencionales. Así es más difícil justificar una revuelta peligrosa. Es ingenioso.
Si el liderazgo de Pakistán entendió ese principio antes, ahora ya no lo entiende. Ahora, privados de opciones legítimas para oponerse al régimen, la oposición nacional está furiosa y grandes segmentos de la población también se sienten igual. Esa ira aumenta por los problemas económicos que Pakistán ha sufrido por años. El país ha enfrentado crisis económicas, alta inflación, grandes déficits comerciales y un alto costo de vida durante unos 5 años. Ahora, en 2026 hay señales de mejora en Pakistán, pero para ver lo mal que están las cosas. Tome los resultados de una encuesta reciente de Gallup, que celebró haber encontrado que hoy un 31% completo de los pakistaníes cree que su nivel de vida está mejorando. Ahora, nuestros espectadores inteligentes que piensan en estadísticas podrían estar pensando, Simón, eso ni siquiera se acerca a la mitad de Pakistán, ni siquiera es 1 de cada 3. Aunque tienes razón en esa observación, la encuesta es positiva, ya que hace 2 años solo el 15% creía que su nivel de vida mejoraba. Esto es peor que en cualquier país, salvo Afganistán y Líbano. Esa encuesta halló que 1 de cada 4 pakistaníes pensaba que su economía local mejoraba, más del doble que hace 2 años. 6 de cada 10. Los pakistaníes desaprobaban a los líderes de la nación y el 71% creía que el gobierno es corrupto de nuevo, mejor que casi el 90% de esa misma encuesta en 2023. Dejando de lado las pequeñas mejoras, la situación económica de los pakistaníes comunes sigue siendo grave. Para el régimen gobernante es difícil exagerar lo grande que es ese problema. Estamos en 2026 y en años recientes la generación Z ha derrocado dictaduras y despedido ministros de finanzas por menos en países cercanos a las fronteras de Pakistán. Eso es antes de mencionar la extrema ira contra Pakistán en regiones marginadas como Baluchistán y Cachemira. Peor aún, la represión militar ha dejado solo al ejército y sus aliados en el parlamento como responsables en los últimos años. Súmale a eso el hecho de que ese mismo ejército está siendo criticado desde todos los ángulos en cuanto a la seguridad interna. También intenta, pero en gran parte fracasa, manejar una economía que requeriría años de buen liderazgo para resolver. Centralizar tantas responsabilidades bajo el mando final del ejército de Pakistán era arriesgado, incluso cuando todo iba bien, y menos aún cuando van mal. Luego están todos los desafíos que enfrenta Pakistán más allá de sus propias fronteras, donde los 2 lugares obvios para empezar son la India y Afganistán. Pakistán libró conflictos limitados con ambas naciones en 2025 y, claro, tenía razones para salir de ambos enfrentamientos y reclamar cierto nivel de éxito contra la India. Pakistán afirmó haber derribado varios aviones de combate de fabricación francesa usando sus modelos chinos, una afirmación que Pekín ha convertido muy entusiastamente en una herramienta de mercadotecnia para su equipo militar. Pakistán dominó los enfrentamientos directos contra Afganistán en ambas ocasiones, aunque la historia es más compleja. Contra la India, Pakistán pudo haber evitado un intercambio nuclear e incluso consiguió algunas victorias para presumir en la televisión estatal. Está en batalla con un vecino mucho más fuerte, a quien dejó con un ojo morado y el ego herido. Eso podría hacer más probables futuros enfrentamientos bajo los términos de la India, y aunque Pakistán ganó la mayoría contra Afganistán, no logró disuadir significativamente a los talibanes pakistaníes ni obligar a Afganistán a controlarlos. Pakistán logró sus objetivos tácticos, pero no los estratégicos, y ahora se ha metido en un aprieto con sus propios radicales. Cuando India provoca a Pakistán o a los talibanes pakistaníes, hay caos en sus bastiones y alrededores. La menguante base de seguidores del gobierno militar espera que vaya a la guerra y traiga victorias de las que puedan presumir. Aún peor, Pakistán podría estar comprometiéndose en exceso a nivel internacional con nuevas alianzas y acuerdos de seguridad. Eso parecería una victoria para Islamabad, pero solo si no las miras muy de cerca. En 2025, Pakistán y Arabia Saudita firmaron un tratado de defensa mutua con garantía de seguridad colectiva similar a la OTAN. Un ataque a una nación es un ataque a ambas. Turquía busca algo parecido, pero fuentes turcas dijeron a la prensa global que no se unirán abiertamente a la alianza Arabia Saudita-Pakistán. Pakistán fortalece su seguridad con Qatar y Egipto y se acerca a gobiernos inestables en Somalia, Libia y Sudán. Y cada vez que lo hace, se expone a un mayor riesgo de verse envuelto en luchas de poder en Medio Oriente, rivalidades en el mundo islámico o incluso conflictos abiertos. Ese tipo de participación permite a Pakistán destacarse como fuerza en el mundo islámico, lo cual está bien.
hasta que alguien en algún lugar desafíe el farol de Pakistán. En el otro lado del cambiante panorama de seguridad de Medio Oriente, la India está respaldando un nuevo eje que incluye a Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía y Marruecos, entre otros. Esto significa que India y otros países contrarios a Pakistán pueden ahora involucrarlo en conflictos indirectos continuos. Y eso sin contar un posible colapso del régimen en Irán, u otro escenario que cause una crisis de refugiados en la frontera con Pakistán. Irán tiene unos 93 millones de habitantes, más del doble que Afganistán, cuyos refugiados han presionado a Pakistán durante años. Ampliando aún más la perspectiva, están las relaciones precarias de Pakistán con sus dos socios extranjeros más grandes, China y Estados Unidos. Hablaremos primero de las conexiones de Pakistán con Estados Unidos, ya que son las que se profundizaron. Recientemente, como mariscal de campo, Munir ha fortalecido su relación personal con Donald Trump. La administración estadounidense valora sus lazos con Pakistán principalmente por China y minerales críticos. Estados Unidos busca reforzar su presencia en Pakistán para enfrentar a China, pero es complicado. Pakistán es uno de los amigos más cercanos de China en todo el mundo, aunque su relación sigue siendo muy complicada, como explicaremos en un momento. Estados Unidos busca que Pakistán sea clave en su cadena de suministro de minerales críticos, ya que Pakistán cuenta con esos recursos. Muchos de sus yacimientos clave están en áreas con insurgencia, como Baluchistán o donde los talibanes pakistaníes son más peligrosos. La amistad de Pakistán con Estados Unidos tiene un costo. Depende de que Estados Unidos acceda a esos minerales de forma segura y constante, alejando a Pakistán de China. Si alguna suposición es falsa, todo puede desmoronarse para Pakistán muy rápido. Lo mismo ocurre con China, quizás más. China ve a Pakistán como socio cercano, pero no es solo por la relación personal entre Xi Jinping y Asim Munir. Pakistán es un activo estratégicamente crítico para China, y como tal, China ha invertido enormes cantidades de dinero, tiempo y mano de obra para convertir a Pakistán en el socio que desea. En geopolítica, el objetivo principal de China es simple, lo muestra en Myanmar, Asia Central, África y otros lugares. Hagas lo que hagas, no toques lo de China, y si eres un gobierno con el que China está asociada, entonces asegúrate de que nadie pueda tocar lo suyo. El problema es que el BLA, los talibanes pakistaníes y otros grupos en Pakistán están decididos a atacar y destruir todo lo relacionado con China que puedan. Ese problema no está mejorando con el tiempo, de hecho, está empeorando de manera activa y evidente, como lo demuestran los recientes ataques en Baluchistán, apenas unos días antes de que se escribiera este episodio. Pakistán enfrenta una crisis compleja, ya que no es solo una, sino varias interconectadas, lo que complica la labor de sus líderes. La inseguridad interna en Pakistán afecta a sus inversionistas y frena su recuperación económica, debilitando el sistema político y complicando compromisos extranjeros mientras fortalece a los insurgentes. Estos problemas se retroalimentan. A pesar de tener tiempo y oportunidades, el liderazgo de Pakistán no ha abordado estos problemas de forma significativa. A veces, casi parece como si los líderes pakistaníes no se dieran cuenta de que algunos de estos problemas existen. Pakistán sufre de una inestabilidad crónica, compuesta y multidimensional, sin un camino claro hacia la recuperación y sin señales claras de que sus líderes sean lo suficientemente competentes para lograr esa recuperación. Ese statu quo no puede durar para siempre. Si Pakistán quiere evitar que la crisis empeore, sus líderes y la comunidad internacional deben actuar ya. Las consecuencias del fracaso son demasiado graves para aceptarlas. Gracias por vernos.